para curar 700 gramos de pescado, en este caso salmón, pues no tienes más remedio que tener bastante sal y bastante azúcar. Compra 2 bolsas de sal y 2 de azúcar, en una mezcla en un bol, la ralladura, por ejemplo, de medio limón, no hace falta tampoco cargarlo mucho, y eneldo al gusto. También puedes echar bolitas de pimienta negra. Lo que sí te tiene que quedar claro es que tienes que hacer una camita en un recipiente donde quepa el salmón tumbado, que se pueda cubrir, hacer una cama con la sal y luego cubrirlo con sal y azúcar, vamos, con la mezcla, y luego también cubrirlo. Y no está de más tampoco poner a lo mejor algún plato encima llano o algo que haga un poquito de presión. Pero bueno, eso no es indispensable. La misma cantidad de sal que de azúcar. Misma, mira, tú te quedas con que es misma. Es que imagínate que alguien en vez de 700 gramos compra medio kilo, o que alguien quiere curar 1 kilo. Depende de la pieza de pescado, pues tendremos que usar más azúcar o sal o menos, pero la cantidad de sal y azúcar siempre debe estar equilibrada. Eso, la mitad de sal, la mitad, vale. Eso sí, eso. Entonces, y luego lo que son los condimentos, oye, que a quien le guste también le puede echar un poco de ralladura de naranja, ¿sabes? Luego lo que sí soy más precisa es que, bueno, un mínimo de 24 horas en la nevera. Y hay que ir sacándole, a lo mejor cada 3 o 4 horas, o si estamos trabajando no pasa nada, cuando lleguemos del trabajo no tiene que ser una cosa exacta, la bandeja donde hayamos metido el pescado, que como he dicho tiene que ser un poquito honda para que para la cama de sal, el pescado y la cobertura, irá soltando el líquido. Se irá el pescado, con la acción de la sal y del peso, irá soltando el líquido. Nosotros tendremos que ir eliminando ese líquido. Mínimo 24 horas, máximo 3 días tapado en la nevera. Más tiempo no lo suelo dejar yo. Y luego pues habrá que quitarle la sal. Cuando ya transcurra este tiempo, le quitamos la sal y el azúcar, la cobertura, lo limpiamos con un pañito húmedo, la pieza de pescado, y ya la tenemos para filetearla, cortarla por ejemplo en dados. La podemos meter en un tupper y también cubrirla con aceite, entonces ya nos dura, entre que lo hemos curado y si lo metemos en aceite nos va a durar ya muchísimo tiempo. Pero, o sea, en un día, en 24 horas ya está curado. Ya se puede comer. Claro, es que eso depende de... Sí, se puede comer perfectamente. Yo siempre aconsejo que se congele antes el pescado, pero bueno, eso creo que es algo que casi todo el mundo sabe ya, ¿no? Que lo congele y luego lo descongele por el tema de sanidad, ¿no? Y de salubridad. Y sí, con 24 horas ya el pescado te lo puedes comer. Es que depende. Yo le aconsejo a la gente cuando hace esta receta la primera vez que lo mire pasado 24 horas, quite un trocito le quite un poquito de cobertura, incluso con un cuchillito coja un trocito y lo mire, porque hay gente que le gusta poco curado y hay gente que le gusta un poquito más curado. O sea que eso ya sería un poco una cuestión de gusto. A ver, entonces yo compro el salmón, obviamente. La pieza que tú quieres curar. Exactamente, pues está en filetes o... Depende de la cantidad. Sí, pero pieza entera, la pieza entera, o sea, pieza entera. Si es de la mitad a la cola o es un trozo de lomo, pero una pieza entera fileteada no. Es una manera como curar el pescado, como dimos el otro día. También se hacen con carne. Aquí en Andalucía no sé, pero también hay sitios que curan las carnes con sal, lo hacían antiguamente. Es una manera de, al final, eso, conservar el pescado durante más tiempo, y contra más curado, pues más tiempo dura. En este caso no se llega a poner como la mojama, en el caso de la receta que te digo yo que tengo en el blog, se llega a curar, se le saca bastante líquido con el tema de la sal, pero no se llega a quedar duro, ¿sabes? Se queda blandito. Bueno, un poco sería como el salmón que venden en los sobres en los supermercados, ¿sabes? Que viene uno marinado, otro que es como curado, un poco esa textura, ¿no? Pero ya no es, claro, ya no es la textura del salmón como cuando lo comemos, por ejemplo, a la plancha, cambia mucho. Y bueno, la verdad que es una receta muy sencilla, te la digo si quieres. A ver, claro, estoy esperando. Eso, pues nada, solamente necesitamos, ya te digo, yo lo suelo hacer con el salmón, pero en realidad se puede hacer con casi cualquier pescado. Necesitamos un trozo de pescado, evidentemente, si puede ser limpio de espinas, por ejemplo, compras un trozo de salmón, ya que vas a curar pescado, lo ideal, yo no suelo hacer menos de 700 gramos, porque luego dura bastante tiempo y así tengo pues para consumir el pescado en diferentes recetas, ¿no? Por ejemplo, pues 700 gramos de salmón, comprarlo, ¿no? Un trozo bueno. Y ahora necesitaremos
la sal y azúcar, yo hago una mezcla que lleva la misma parte de sal, la misma cantidad que de azúcar. Y suelo echarle, como es salmón, el salmón le va mucho el eneldo y también ralladura de limón. O sea que mezclaría la sal con el azúcar, con ralladura de limón y con el eneldo. Claro, estoy esperando. Eso, pues nada, solamente necesitamos, ya te digo, yo lo suelo hacer con el salmón, pero en realidad se puede hacer con casi cualquier pescado. Necesitamos un trozo de pescado, evidentemente, si puede ser limpio de espinas, por ejemplo, compras un trozo de salmón, ya que vas a curar pescado, lo ideal, yo no suelo hacer menos de 700 gramos, porque luego dura bastante tiempo y así tengo pues para consumir el pescado en diferentes recetas, ¿no? Por ejemplo, pues 700 gramos de salmón, comprarlo, ¿no? Un trozo bueno. Y ahora necesitaremos la sal y azúcar. Yo hago una mezcla que lleva la misma parte de sal, la misma cantidad que de azúcar. Y suelo echarle, como es salmón, el salmón le va mucho el eneldo y también ralladura de limón. O sea que mezclaría la sal con el azúcar, con ralladura de limón y con el eneldo. Entonces cubriría la pieza, pondría en una bandeja. Vanessa, ¿cuánta cantidad? Es que realmente cantidad de... Yo, si te digo la verdad y si te vas ahora mismo, alguien se va a mi blog, no tengo puesta, me vas a matar, pero no tengo puesta cantidades porque yo digo que, por ejemplo... ¿Cuánta? Sí, dime. Yo cojo sal y azúcar, pero ahí en eso la verdad que ahí he sido un poco caótica. A ver, yo tengo, por ejemplo, para curar 700 gramos de pescado, en este caso salmón, pues no tienes más remedio que tener bastante sal y bastante azúcar. Compra 2 bolsas de sal y 2 de azúcar, en una mezcla en un bol. La ralladura, por ejemplo, de medio limón, no hace falta tampoco cargarlo mucho, y eneldo al gusto. También puedes echar bolitas de pimienta negra. Lo que sí te tiene que quedar claro es que tienes que hacer una camita en un recipiente donde quepa el salmón tumbado, que se pueda cubrir, hacer una cama con la sal y luego cubrirlo con sal y azúcar, vamos, con la mezcla, y luego también cubrirlo. Y no está de más tampoco poner a lo mejor algún plato encima llano o algo que haga un poquito de presión. Pero bueno, eso no es indispensable. La misma cantidad de sal que de azúcar. Misma, mira, tú te quedas con que es misma. Es que imagínate que alguien en vez de 700 gramos compra medio kilo, o que alguien quiere curar 1 kilo. Depende de la pieza de pescado, pues tendremos que usar más azúcar o sal o menos, pero la cantidad de sal y azúcar siempre debe estar equilibrada. Eso, la mitad de sal, la mitad, vale. Eso sí, eso. Entonces, y luego lo que son los condimentos, oye, que a quien le guste también le puede echar un poco de ralladura de naranja, ¿sabes? Luego lo que sí soy más precisa es que, bueno, un mínimo de 24 horas en la nevera. Y hay que ir sacándole, a lo mejor cada 3 o 4 horas, o si estamos trabajando no pasa nada, cuando lleguemos del trabajo no tiene que ser una cosa exacta, la bandeja donde hayamos metido el pescado, que como he dicho tiene que ser un poquito honda para que para la cama de sal, el pescado y la cobertura, irá soltando el líquido. Se irá el pescado, con la acción de la sal y del peso, irá soltando el líquido. Nosotros tendremos que ir eliminando ese líquido. Mínimo 24 horas, máximo 3 días tapado en la nevera. Más tiempo no lo suelo dejar yo. Y luego pues habrá que quitarle la sal cuando ya transcurra este tiempo. Le quitamos la sal y el azúcar, la cobertura, lo limpiamos con un pañito húmedo la pieza de pescado y ya la tenemos para filetearla, cortarla por ejemplo en dados. La podemos meter en un tupper y también cubrirla con aceite, entonces ya nos dura, entre que lo hemos curado y si lo metemos en aceite nos va a durar ya muchísimo tiempo. Pero, o sea, en un día, en 24 horas ya está curado. Ya se puede comer. Claro, es que eso depende de... Sí, se puede comer perfectamente. Yo siempre aconsejo que se congele antes el pescado, pero bueno, eso creo que es algo que casi todo el mundo sabe ya, ¿no? Que lo congele y luego lo descongele por el tema de sanidad, ¿no? Y de salubridad. Y sí, con 24 horas ya el pescado te lo puedes comer. Es que depende. Yo le aconsejo a la gente cuando hace esta receta la primera vez que lo mire pasado 24 horas, quite un trocito le quite un poquito de cobertura, incluso con un cuchillito coja un trocito y lo mire, porque hay gente que le gusta poco curado y hay gente que le gusta un poquito más curado. O sea que eso ya sería un poco una cuestión de gusto. A ver, entonces yo compro el salmón
obviamente. La pieza que tú quieres curar. Exactamente, pues está en filetes o... Depende de la cantidad. Sí, no, pero pieza entera, la pieza entera, o sea, pieza entera. Si es de la mitad a la cola o es un trozo de lomo, pero una pieza entera fileteada no. Es una manera como curar el pescado, como dimos el otro día, también se hacen con carne. Aquí en Andalucía no sé, pero también hay sitios que curan las carnes con sal, lo hacían antiguamente. Es una manera de, al final, eso, conservar el pescado durante más tiempo, y contra más curado, pues más tiempo dura. En este caso no se llega a poner como la mojama, en el caso de la receta que te digo yo que tengo en el blog, se llega a curar, se le saca bastante líquido con el tema de la sal, pero no se llega a quedar duro, ¿sabes? Se queda blandito. Bueno, un poco sería como el salmón que venden en los sobres en los supermercados, ¿sabes? Que viene uno marinado, otro que es como curado, un poco esa textura, ¿no? Pero ya no es, claro, ya no es la textura del salmón como cuando lo comemos, por ejemplo, a la plancha, cambia mucho. Y bueno, la verdad que es una receta muy sencilla, te la digo si quieres. A ver, claro, estoy esperando. Eso, pues nada, solamente necesitamos, ya te digo, yo lo suelo hacer con el salmón, pero en realidad se puede hacer con casi cualquier pescado. Necesitamos un trozo de pescado, evidentemente, si puede ser limpio de espinas, por ejemplo, compras un trozo de salmón, ya que vas a curar pescado, lo ideal, yo no suelo hacer menos de 700 gramos, porque luego dura bastante tiempo y así tengo pues para consumir el pescado en diferentes recetas, ¿no? Por ejemplo, pues 700 gramos de salmón, comprarlo, ¿no? Un trozo bueno. Y ahora necesitaremos la sal y azúcar. Yo hago una mezcla que lleva la misma parte de sal, la misma cantidad que de azúcar. Y suelo echarle, como es salmón, el salmón le va mucho el eneldo y también ralladura de limón. O sea que mezclaría la sal con el azúcar, con ralladura de limón y con el eneldo. Para curar 700 gramos de pescado, en este caso salmón, pues no tienes más remedio que tener bastante sal y bastante azúcar. Compra 2 bolsas de sal y 2 de azúcar, en una mezcla en un bol. La ralladura, por ejemplo, de medio limón, no hace falta tampoco cargarlo mucho, y eneldo al gusto. También puedes echar bolitas de pimienta negra. Lo que sí te tiene que quedar claro es que tienes que hacer una camita en un recipiente donde quepa el salmón tumbado, que se pueda cubrir, hacer una cama con la sal y luego cubrirlo con sal y azúcar, vamos, con la mezcla, y luego también cubrirlo. Y no está de más tampoco poner a lo mejor algún plato encima llano o algo que haga un poquito de presión. Pero bueno, eso no es indispensable. La misma cantidad de sal que de azúcar. Misma, mira, tú te quedas con que es misma. Es que imagínate que alguien en vez de 700 gramos compra medio kilo, o que alguien quiere curar 1 kilo. Depende de la pieza de pescado, pues tendremos que usar más azúcar o sal y sal o menos, pero la cantidad de sal y azúcar siempre debe estar equilibrada. Eso. La mitad de sal, la mitad, eso sí, eso. Entonces, y luego lo que son los condimentos, oye, que a quien le guste también le puede echar un poco de ralladura de naranja, ¿sabes? Luego lo que sí soy más precisa es que, bueno, un mínimo de 24 horas en la nevera. Y hay que ir sacándole, a lo mejor cada 3 o 4 horas, o si estamos trabajando no pasa nada, cuando lleguemos del trabajo no tiene que ser una cosa exacta, la bandeja donde hayamos metido el pescado, que como he dicho tiene que ser un poquito honda para que para la cama de sal, el pescado y la cobertura, irá soltando el líquido. Se irá el pescado, con la acción de la sal y del peso, irá soltando el líquido. Nosotros tendremos que ir eliminando ese líquido. Mínimo 24 horas, máximo 3 días tapado en la nevera. Más tiempo no lo suelo dejar yo. Y luego pues habrá que quitarle la sal. Cuando ya transcurra este tiempo, le quitamos la sal y el azúcar, la cobertura, lo limpiamos con un pañito húmedo, la pieza de pescado, y ya la tenemos para filetearla, cortarla por ejemplo en dados. La podemos meter en un tupper y también cubrirla con aceite, entonces ya nos dura, entre que lo hemos curado y si lo metemos en aceite, nos va a durar ya muchísimo tiempo. Pero o sea, en un día, en 24 horas, ya está curado.
Ya se puede comer. Claro, es que eso depende de... Sí, se puede comer perfectamente. Yo siempre aconsejo que se congele antes el pescado, pero bueno, eso creo que es algo que casi todo el mundo sabe ya, ¿no? Que lo congele y luego lo descongele por el tema de sanidad, ¿no? Y de salubridad. Y sí, con 24 horas ya el pescado te lo puedes comer. Es que depende. Yo le aconsejo a la gente cuando hace esta receta la primera vez que lo mire pasado 24 horas, quite un trocito le quite un poquito de cobertura, incluso con un cuchillito coja un trocito y lo mire, porque hay gente que le gusta poco curado y hay gente que le gusta un poquito más curado. O sea que eso ya sería un poco una cuestión de gusto. A ver, entonces yo compro el salmón, obviamente. La pieza que tú quieras curar. Exactamente, pues está en filetes o... Depende de la cantidad. Sí, pero pieza entera, o sea, pieza entera. Si es de la mitad a la cola o es un trozo de lomo, pero una pieza entera fileteada no.